ha definido que todo el tema del Tribunal Supremo Electoral va a ser conocido, toda la temática electoral, derechos civiles y políticos, el tema de las organizaciones políticas, el tema del proceso electoral y las elecciones generales y todo lo concerniente va a estar circunscrito en una sola normativa. Ahora, en una sola normativa, que es la ley electoral y de partidos políticos. Ahora, este es el dictamen 642/2018 de la Corte de Constitucionalidad, que siempre que hay un proceso de reforma de la ley electoral, tiene que haber un dictamen de la Corte de Constitucionalidad. Ahora, aquí quiero que hagamos un ejercicio y empecemos a cuestionar o a problematizar algunas cuestiones que el constituyente incluyó, que en el momento eran entendibles, pero a posteriori ahorita ya podrían rayar en cuestiones de violaciones a derechos humanos. ¿Quiénes son ciudadanos según la Constitución? ¿Quiénes son ciudadanos? ¿Qué dice el texto constitucional de quiénes son ciudadanos y ciudadanas? Exacto. Los que han cumplido 18 años. La ciudadanía, conforme al artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica el ejercicio de los derechos políticos. Elegir y ser electo, participar en los asuntos públicos, en los asuntos de gobierno, es decir, tener esa participación política. Okay. El 136 constitucional menciona que para el ejercicio de la ciudadanía o el ejercicio de los derechos políticos, se necesita estar inscrito en el padrón electoral. Yo recuerdo que muchos de acá, cuando sacamos nuestra cédula, enfrente del registro civil de la municipalidad, nos fuimos a la oficina del tribunal y nos pusieron un sello en la cédula y era nuestro número del empadronamiento. No más todavía no lo vieron, pero nuestra cédula todavía está el sello del empadronamiento. Ahora, ¿qué pasa? El artículo 8 de la ley electoral y de partidos políticos menciona que para el ejercicio de los derechos políticos necesita la persona estar empadronada. Entonces me van a decir, si no está empadronada la persona, no puede ejercer derechos políticos. Y si no puede ejercer derechos políticos, eso no conlleva a una discriminación. Eso no conlleva a una configuración de ciudadanos de primera y segunda clase. Miren, la razón de ser de los constituyentes en el 84 era, recuerden que eran las municipalidades, y las municipalidades, cada municipalidad llevaba su registro de la manera como quisiera. ¿Qué pasó? El constituyente entendía que no podía confiar, porque no existía un registro unificado, no podía confiar en los registros civiles de las municipalidades, se dijo al tribunal, lleven ustedes su propio registro, que es el padrón electoral, para poder establecer y llevar ustedes el control de las personas empadronadas habilitadas para votar y para poder ser electos. Año 84 es entendido. ¿Qué pasó? Ya para el año 2008 se emite el RENAP y hay un proceso donde se unifica todos los registros civiles en un solo registro público. Entonces, ya ahorita, a la luz del tema de los estándares interamericanos de derechos humanos, ¿cómo podría adecuarse esa normativa a efecto de que ya no se esté dando esa diferenciación entre el ciudadano o la persona que sí va a poder ejercer derechos políticos y el ciudadano que no? Hay propuestas, se llama el empadronamiento automático, o de que en el momento en que la persona obtiene su DTI, esto ya conllevaría que automáticamente la persona esté enrolada, vive en el sur, o empadronada, y que pudiera poder ejercer todos sus derechos. Al final es una cuestión de diseño que se tuvo, porque vamos a entender, siempre para interpretar o entender el porqué de una norma, tampoco hay que ser tan originalistas muchas veces, pero hay que entender que toda ley es hija de su época. Entonces, en la época que estaba esta ley, era una forma de garantizar que el registro o el padrón electoral fuese confiable.
Entonces dijo, bueno, el tribunal, y que hasta la fecha el tribunal ha tenido la capacidad durante más de 40 años de llevar un padrón electoral confiable y seguro. Estos son los retos que se tienen. ¿Por qué? Porque podría interpretarse o eventualmente tener que existir un caso donde se alegue un tema de discriminación. Y ustedes alegan discriminación, incluso pueden segregar datos y ver quiénes son las personas a quienes no se empadronan, situaciones de pobreza, grupos vulnerables. Pueden incluso hasta analizar desde una perspectiva de interseccionalidad o de enfoques diferenciados para determinar si es necesario actualizar la ley. Porque todo el andamiaje normativo que tenemos, sobre todo la Constitución y nuestras dos leyes constitucionales, se hicieron en el contexto de una transición democrática. Nuestra Constitución, su objetivo era transicionar de gobiernos o regímenes autoritarios y militares hacia una democracia, pero nunca promulgó cambios estructurales, sobre todo en las relaciones económicas y relaciones de poder. No, si ustedes leen la Constitución y la analizan y la cuestionan, ven que todavía hay una centralidad del poder. En el tema de la ley electoral, afortunadamente ha habido más reformas que han actualizado la legislación respecto a la forma en la que debe aplicarse temas como el financiamiento del partido, la distribución de pautas en medios de comunicación, que ustedes lo van a ver, el tema de la propaganda, hay muchos temas pendientes que espero que se puedan discutir en el foro público, sobre todo con el tema de la participación de las mujeres, que es muy baja, a pesar de ser la mayor parte del padrón electoral, más del 50%, pero su representación política, tanto a nivel de los espacios de poder como los partidos políticos, sigue siendo muy baja. Guatemala tiene una deuda también con los pueblos indígenas respecto a la participación y la representación. Entonces, son los retos que se tienen que comenzar a discutir. Pero, dentro de todo, es entendible que de todas las elecciones que se han celebrado, pues el tribunal ha tenido la capacidad de garantizar la confiabilidad de los resultados, porque lo vamos a ver más adelante. Hay un principio electoral que es el principio de prohibición del falseamiento de la voluntad popular. Es decir, que no se puede alterar o cambiar el resultado electoral porque es una expresión genuina de la voluntad popular. Cuando nosotros vemos la naturaleza del Tribunal Supremo Electoral, que acá vamos a solo a ver esto, ustedes ven que las organizaciones políticas son 4, si lo quieren ver así. Los partidos políticos, los comités para la constitución de los mismos, que es un paso previo para constituir un partido político, los comités cívicos electorales y las asociaciones políticas. Aquí no reconoce a la persona individual como una organización política. ¿Por qué? Porque la intención siempre es fortalecer partidos políticos. Por eso es que a los comités cívicos electorales los reserva al tema municipal y específicamente son órganos temporales, mientras que el partido político es un órgano permanente e indefinido, no tiene vigencia, porque se entiende que van a ser para permanecer y mantenerse vigente la mayor cantidad de tiempo. Con esto vamos a ver. Acá quiero que nos detengamos y ya para las 10 y 4 tienen ustedes y vamos a tener un receso. Y acá es donde vamos, aquí hay un debate muy interesante y hay una confusión tremenda sobre cuál es la naturaleza jurídica del Tribunal Supremo Electoral. Si es administrativo, si es jurisdiccional, si es político, ¿qué es? Antes que nada, nosotros tenemos que entender que dentro de la doctrina del derecho electoral, los procesos contenciosos electorales se clasifican en 4 formas: el contencioso electoral político, el contencioso electoral administrativo, el contencioso electoral jurisdiccional y el contencioso electoral mixto. Cuando hablamos del contencioso electoral político,
establece que todo lo relativo a la declaración de validez de elecciones, conteos, escrutinios, y todo esto se le reserva a un órgano político. Normalmente ha sido el Congreso. Esto, si ustedes vieron, estuvo presente en las constituciones del 45, del 56 y del 65. E incluso es algo que se puede ver en el derecho comparado en países como por ejemplo Francia, con el tema de España, por ejemplo. Ahora, acá no nos vamos a centrar mucho ahorita, sino con el contencioso electoral administrativo. Lo que menciona es que todos los recursos administrativos, todos los recursos en materia electoral, se van a resolver por el mismo órgano electoral que tiene naturaleza eminentemente administrativa. Este modelo es lo que genera a veces la confusión si el Tribunal Supremo Electoral tiene naturaleza administrativa. Y la respuesta es no. Este modelo administrativo, si ustedes quieren entender cómo funciona ese modelo en Nicaragua apuesta por un contencioso electoral administrativo. Ahora, este tercero es el contencioso electoral jurisdiccional. ¿Qué dice esto? Hay una jurisdicción especializada, autónoma e independiente, o como decimos los abogados, en materia privativa, en materia electoral. Y normalmente se lo encomienda a una autoridad o a un tribunal electoral. Este tribunal puede tener una existencia o puede estar dentro del Poder Judicial, como es el caso de México con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, o puede tener una independencia separada, como un extraorganismo, como es el caso, por ejemplo, de Guatemala y el caso de Costa Rica, que tienen una estructura muy parecida, sobre todo con el tribunal. Lo que hace acá es que los medios de impugnación en materia electoral, que en este caso son apelación cuando no son elecciones, o el tema de la nulidad cuando es tema de elecciones, propiamente lo que conoce el Tribunal Supremo Electoral implica que van a ejercer una jurisdicción en materia electoral, es decir, justicia electoral. Solo el tribunal, el pleno de magistrados, tiene esa facultad de decidir de última palabra sobre el carácter electoral, es decir, en la última. Sus decisiones son valederas y no se pueden revocar por una instancia superior. Y ahora vienen y me dirán ustedes, ¿qué pasa con el amparo? En este modelo de la tipología contenciosa electoral jurisdiccional, sí se reconoce que puede existir jurisdicción constitucional. Sin embargo, esta va a estar limitada a aspectos muy puntuales que no vengan a socavar la voluntad o la autoridad electoral. Que por ejemplo, un tribunal de amparo se venga a lograr la facultad de declarar la validez o el escrutinio de una elección. Aquí podemos cuestionar a la Corte de Constitucionalidad, sobre todo con algunos cuestionamientos, ha variado el proceso sobre el tema que ustedes lo van a discutir en sesiones más adelante sobre el tema del amparo. Pero es esa naturaleza que tiene el contencioso jurisdiccional. Y si ustedes ven, muchos de los países de la región, sobre todo en Centroamérica, adoptan este contencioso electoral jurisdiccional. Y después está el contencioso electoral mixto, que es como si ustedes agarraran estos tres y hicieran un rompecabezas, quisieran unir uno de otro con otro, pero es que no se aplica en Guatemala. Entonces puede haber contencioso administrativo jurisdiccional, administrativo político, jurisdiccional político, pero no son relevantes para el caso. Ahora, con Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral, si ustedes ven el artículo 121 y 124 constitucional, sobre todo el 124, ustedes van a mencionar que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen las mismas calidades, prerrogativas e inmunidades que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Es decir, los están colocando al mismo nivel. Y incluso hay autores que abogan y que mencionan que al final la Constitución no tiene tres organismos o tres poderes, que son cuatro poderes. El cuarto poder es el Tribunal Supremo Electoral.
Eso todavía está discutido desde la doctrina, porque a nivel criterio de la Corte de Constitucionalidad solamente lo clasifica como un extraorganismo. Entonces, ahí está el tema. Si ustedes analizan más allá de la formalidad, hacia la materialidad o hacia las dinámicas propias, diría Foucault, ya pueden ustedes poder llegar a cuestionar o problematizar del aspecto de la academia o la doctrina. Eso es lo mismo de la academia, que uno puede discutir y problematizar todo. Ahora, ¿qué pasa? Ahora, dicho esto, es lo que yo les decía, que lo menciona como un extrapoder la Corte de Constitucionalidad y lo establece que es un tribunal autónomo e independiente. A ver, ¿por qué creen que la confusión que el tribunal es administrativo y no jurisdiccional? En otros países, vamos a poner el caso de México, que es un poquito el más cercano, el que más tenemos contacto y conocemos. Con el tema de México, resulta que todo el tema de la organización de elecciones, todo está encomendado a un órgano diferente al tribunal. Y todo lo jurisdiccional, todo lo jurisdiccional está encomendado hacia el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Pues imaginemos, es como si el registro de ciudadanos fuera conjunto con la dirección electoral, fuera una entidad separada. Entonces, con personal jurídico fuera diferente al tribunal. Y el tribunal solamente va a conocer, como calidad de un tribunal electoral, medios de impugnación en materia electoral. Pero como acá, y lo vimos por la facilidad de la interpretación y la aplicación, los constituyentes decidieron unificarlo en un solo texto, es que genera esa confusión, porque el director del registro de ciudadanos tiene calidad equivalente a un magistrado de sala. Está previsto en la misma ley electoral. Entonces, este es el debate y vamos a ver más adelante cuando miremos principios, sobre todo en el proceso electoral, como la garantía de la independencia judicial del 203 constitucional y del 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos le es aplicable también a las autoridades electorales. Vamos a ver que una Suprema Electoral se cuestionará sobre los órganos temporales, cómo les abarca, que fue el motivo de la reciente opinión solicitud de opinión consultiva que hizo el Estado de Guatemala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, esto es lo que yo digo cuando se ve técnica. Cuando ustedes mencionan el tema de la integración para designar a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, ustedes van a leer bien, pero ¿por qué hay 40, ¿por qué hay 40 y después por qué hay 20? Resulta que originalmente se había permitido establecido que fueran 40, pero en el 2016, producto de la reforma, se hizo una reforma a un artículo más adelante y se estableció la nómina de 20, pero ese artículo creo que es el 121, pero lo confirmamos, lo dejaron con 40, es decir, que no se dieron cuenta o no quisieron codificar también ese otro artículo para generar la armonía. Entonces, acá, ¿qué pasa? Van a tener que aplicar el criterio de ex posterior, pero anterior, y por eso es que son 20 y no 40. Entonces, para que no caigan en la confusión de que no, son 40, según la ley, no. En 2016 reformaron esto y ya está. Ahora son 20. Ahora, la presidencia de la autoridad electoral es rotativa entre los de mayor edad, los de menor edad. Eso es de las reformas de 2016, porque anteriormente se designaba la primera sesión al presidente y la intención era que durase los 6 años. Entonces, pueden ver que tuvieron varios cambios. También cambios importantes del tema del 2016 fue el tema de los medios, fue el tema del financiamiento electoral, que ustedes lo van a ver mucho más adelante. Incluso lo del acceso igualitario a medios es interesante porque se puede abordar desde la perspectiva del acceso igualitario a recursos y el libre acceso a la información del artículo 13 de la Convención Americana y el artículo 23 y el artículo 24 también de la Convención Americana, que es sobre el tema de la igualdad. Ahora, con todo esto, vamos a ver rápido acá, nos salió los órganos electorales. Desafortunadamente, pueden ver el artículo 153, ustedes tienen su ley a la mano.
Hay uno de la ley electoral y de partidos políticos. Sí, no se preocupe. Ok. Pero este fue, no salió. Hay dos clases de órganos electorales: los órganos permanentes y los órganos temporales. A mí personalmente me fascina hablar de los órganos temporales porque viene la tradición desde de Cádiz y ha estado presente. Entonces, miren ustedes cómo la tradición sí pesa en la historia constitucional y que tampoco estamos inventando el agua azucarada. Entre los órganos permanentes está el Registro de Ciudadanos, que lo dirige el director del Registro Federal de Registros Ciudadanos, que también le reconoce la autonomía y su independencia, y sé donde prácticamente ocurre todo: la inscripción de relaciones políticas, el tema de inscripción de ciudadanos, el padrón electoral, todo el tema de las sanciones a los partidos, a las organizaciones políticas, y bueno, ya lo van a ver ustedes más adelante. Pero eso es tal vez lo que es el registro ciudadano. La elección electoral es el corazón neurálgico del proceso electoral de Guatemala. Entonces, en sus hombros es que recae prácticamente todo. Y después están los órganos temporales. Los órganos temporales está a nivel nacional, están las juntas electorales departamentales, una por cada distrito electoral, que son 23, las juntas electorales municipales, las juntas receptoras de votos, y hay junta electoral de voto en el extranjero, y dentro de esa, subordinada a esta GEDEX, están las juntas electorales por circunscripción electoral. En Estados Unidos es un mundo diferente. Hay una junta electoral para el voto en el extranjero y organizan circunscripciones electorales, que es para mayor facilidad, tomando en cuenta la magnitud, el tamaño de los Estados Unidos. Estas personas que integran las juntas electorales asumen un carácter equivalente al funcionario público y les invisten también una inmunidad similar a la de los alcaldes. Pero aquí viene un punto, y aquí viene el debate: ¿hasta qué punto puede ser que el alcance de esa protección de la inmunidad hacia los miembros de las juntas cuando se les intenta criminalizar, por ejemplo, o se les intenta perseguir? Que es un caso que ustedes pueden leer, que hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre Venezuela, que es sobre el debilitamiento institucional electoral, no recuerdo el nombre, pero empiezan a hacer, y es una de las preguntas que hace el Estado de Guatemala a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la solicitud de opinión consultiva: es cuál es el alcance. Ustedes de la academia, en sus espacios de discusión, pueden debatir sobre cómo se le brinda la mayor protección posible, porque al final los miembros de las juntas son ciudadanos. Cualquier de esos son ciudadanos que se encargan de la custodia, defensa y validez de los resultados electorales. Es un sistema que ha funcionado en nuestra historia constitucional toda la vida, el Tribunal Supremo Electoral, pero que se ha venido replicando en toda nuestra historia constitucional, que viene desde Cádiz, que tuvimos un representante de arte de independencia ante las Cortes. Es porque realmente la cosa no impera dentro de eso, que hay una confianza en el ciudadano de que entre mis pares yo voy a poder confiar más que respeten mi voluntad. Muy parecido también a la lógica de cómo lo de que me puse mis pares, entre mis pares me voy a sentir más cómodo. Esto es, y en aras del tiempo, para entrar al otro segmento, al área del proceso electoral, ya estamos en tiempo y esto también es interesante hablar. ¿No tienen alguna pregunta? ¿Algo que no les quede claro? Bueno, continuamos. Ya entramos de lleno a lo que era el Tribunal Supremo Electoral, toda la historia de la licitación electoral, por qué tenemos lo que tenemos, por qué nuestro sistema, el tema de la autonomía, el tema de la independencia, el aspecto de las organizaciones políticas, el tema de los órganos electorales, la naturaleza de la autoridad electoral y qué tipo de tribunal tenemos, ¿verdad? Que es un tema de jurisdicción electoral muy propio de las lógicas latinoamericanas. Al final, cuando ustedes quieran hacer alguna metodología de hecho comparado, no traten de equipararlo con el OPA,
porque Europa son dimensiones muy diferentes, ni como Estados Unidos, sino traten de compararlo con latitudes latinoamericanas. Como lo que mencionaba Dulce, ¿verdad? Vamos con las filosofías, con la autoridad con nosotros, que somos los países de Latinoamérica, que a veces estamos un poco invisibilizados, pero pueden comparar porque hay ejemplos interesantes como Costa Rica, el caso de México, el caso de Ecuador, por ejemplo, el caso de Paraguay, aspectos importantes y sobre todo la madurez electoral que hay, por ejemplo, en Argentina, que ya bajaron la edad de voto a los 18 a los 16 años, en algunos casos, en algunas provincias, que son aspectos que ustedes van a incluso hasta ver una visión adultocentrista, que tan legítimo es restringir el voto a partir de los 18 años, ¿verdad? Todo eso lo pueden hacer una metodología de hecho. No para ustedes, ya serán ustedes en otros espacios académicos que lo podrán problematizar. Ahora, vamos con uno de los puntos neurálgicos de esta segunda sesión, que es el tema del proceso electoral en sí. El otro año, pues, vamos a ser llamados a las urnas para ir a expresar nuestra voluntad a través de una papeleta, a marcar nuestro voto, pero con todo esto implica de que entender qué es el proceso electoral y qué principios que son aplicables, sobre todo porque a veces muchos aspectos de materia electoral, sobre todo temas de candidaturas, pueden llegar a instancias de amparo. Ahora, el proceso electoral, ¿cuándo inicia? ¿Cuándo inicia el proceso electoral? ¿Cómo creen que inicia el proceso electoral? ¿Perdón? Exactamente. Cada enero de cada 4 años, el Tribunal Supremo Electoral hace la convocatoria de elecciones. Es un decreto, es curioso porque así la ley menciona que es un decreto, hace un decreto de convocatoria de elecciones, donde llama básicamente a la ciudadanía a votar y a participar, define el centro de votación, los cargos que se van a elegir, todo. Digamos que es una mini ley que va a regular todo lo relativo al proceso de cómo se van a desarrollar las elecciones de ese año. Si ustedes pueden buscar en la página del Tribunal Supremo Electoral, es el decreto 1/2023. El tribunal puede modificarlo, creo que hubo una modificación con el decreto 2/2023, una cláusula es un decreto, ¿verdad? Entonces me llaman que el decreto no permite el Congreso, pero en este caso el constituyente así quiso y pues es que es un decreto de convocatoria. Cuando se inicia el proceso electoral, uno de los puntos importantes es la durabilidad. El proceso electoral inicia con la convocatoria de elecciones y termina con la declaración de clausura o conclusión del proceso electoral, que lo hace el mismo Tribunal Supremo Electoral. Esto no lo hace ninguna otra autoridad, no lo hace ninguna corte, no lo hace el Congreso, no lo hace nada. Lo hace única y exclusivamente el Tribunal Supremo Electoral. Y también, cuando inicia el proceso electoral, todos los días y horas son hábiles. Entonces, ya el tribunal se vuelve 24/7, muy similar a materia de amparo, y es sobre todo porque lo van a tomar en cuenta cuando se tramiten los recursos de nulidad y sobre todo cuando tengan que conocer amparos, ¿verdad?, por materia electoral. El tema de los días y horas hábiles, por ejemplo, otro efecto que tiene la declaratoria de convocatoria es que ustedes, el único recurso, el único medio de impugnación en materia electoral que van a presentar es la nulidad. Entonces ya la apelación ya no la pueden presentar. La nulidad del 246 de la ley electoral y de partidos políticos es la única, que es el único recurso por excelencia que se puede presentar durante la vigencia del proceso electoral. Entonces ustedes presentan una apelación, probablemente se la van a rechazar. Entonces, siempre se tiene, y eso lo van a ver cuando viene medio de información. Entonces el chivo ahorita en la nulidad. Que no lo confundan con la nulidad especial, por favor. Eso no lo van a confundir. Otro punto, durante la vigencia del proceso electoral, es decir, entre el decreto de convocatoria y el decreto de conclusión, no puede el tribunal cancelar organizaciones, es decir, partidos políticos. ¿Por qué creen que no se puede cancelar un partido político una vez
declarada la convocatoria de elecciones. ¿Por qué creen? ¿Cuál fue la razón de ser de esa cláusula prevista por el constituyente? Exactamente, es la pureza del proceso, que es un principio que vamos a ver más adelante, que es la certeza del proceso electoral y su integridad, pero también para proteger lo que habíamos hablado, el tema del fortalecimiento de los partidos políticos, y que la cancelación de un partido político no conlleve a mermar o atentar contra la voluntad popular de querer apoyar a determinado partido político a través de su voto. Esa es una de las razones. Y si ustedes quieren, el artículo es que, por ejemplo, en 2023 pasó con una organización política, que es por eso que no se canceló durante la vigencia del proceso electoral, por esa cláusula. Ahora, acá vamos con las preguntas cagoneras que aprendemos en la facultad, que esta es una definición que da la Corte de Constitucionalidad, y lo que menciona es que es un conjunto de fases, de etapas. Ahorita vamos a ver por qué el proceso electoral al final está dividido en 3 fases. Como el guión del Tribunal Supremo Electoral se vuelve el rector de la materia, están los partidos legalmente constituidos, el tema de la ciudadanía, la participación y todo lo relativo a la temática electoral se vuelve el acto del Tribunal Supremo Electoral, la autoridad electoral. Y todas las entidades del Estado, todos los organismos, tienen que darle el apoyo al Tribunal Supremo Electoral en lo que necesite. ¿Por qué? Porque el tema electoral es muy importante para la democracia en Guatemala. La única manera de legitimar las autoridades dentro del modelo democrático es con que la elección sea legítima. Ahí ustedes, si quieren profundizar más, hay un caso chileno, Salamanca contra Venezuela. Realmente fue hace el año pasado que lo emitió la Corte Interamericana, que era sobre una excepción donde cuestionaba que la falta de legitimidad de una autoridad electoral, de una autoridad electa, perdón, por no garantizar las condiciones de pureza y transparencia en un proceso electoral, impactan en la capacidad de un Estado de obligarse internacionalmente. Es decir, la denuncia de Venezuela a la Convención Americana no se consideraría válida porque no se garantizaron las condiciones de transparencia dentro de su proceso electoral. Entonces, si ustedes quieren profundizar, pueden leer ese caso, Chileno Salamanca contra Venezuela. Es una excepción preliminar todavía, pero es un caso interesante, porque viene a poner en tela, a cuestionar cómo ha sido el abordaje de la presunción de legitimidad que hay a través del derecho internacional público. Entonces, es una nueva dinámica sobre la importancia que tiene la democracia y por qué la pregunta si la democracia es un derecho humano. Ahora, los principios del derecho, los principios de todo proceso electoral. El principal principio, uno de los primeros, es el tema de la autonomía. El principio de autonomía implica que la autoridad electoral, es decir, el Tribunal Supremo Electoral, y los órganos electorales, tanto permanentes como temporales, pueden actuar de manera independiente. Es decir, que sus decisiones no van a estar supeditadas a ninguna autoridad, no van a estar supeditadas a ningún tipo de presión, sino que van a actuar solamente en consonancia con la Constitución, obviamente con todo el corpus juris interamericano y el 44 y 46 de la Constitución y el control de convencionalidad, pero principalmente conforme a la ley electoral y de partidos políticos. Asimismo, la doctrina ha identificado de que todo órgano, toda entidad o todo tribunal electoral, para que pueda ser autónomo, necesita tener su patrimonio propio, la capacidad de administrar sus recursos, la elaboración de sus reglamentos. Si ustedes pueden, el reglamento de la ley electoral lo emitió el Tribunal Supremo Electoral. También el dictar resoluciones definitivas e inapelables. Acá no quiero que confundan de que el amparo, que usted tiene mucha claridad en eso, tampoco va a ser una instancia revisora de lo que decide el tribunal. Lo que decide el tribunal única y sencillamente es la última palabra. El amparo
conforme criterios que ha sentado la Corte de Constitucionalidad, cabe cuando hay una extralimitación en las funciones del Tribunal Supremo Electoral, o hay una afectación a algún derecho político, o hay una afectación al debido proceso. Son causales muy limitadas en las cuales el amparo puede ser procedente. Por eso es que ustedes ven que el uso del amparo, que hasta la misma Corte lo ha establecido, debe ser extraordinario en materia electoral. Y también, miren, el último, que es que no está sujeto a ningún órgano. Y esto principalmente está en el artículo 121 y el 124. Entonces, el 124 quiero que lo amarremos más adelante con el tema de la independencia, de la garantía de independencia judicial, porque hay un caso ahí muy interesante que pasó respecto a Ecuador que puede ser aplicable acá. El otro principio que existe es el principio de certeza. Siempre escuchamos nosotros la certeza jurídica, tener certeza de todo lo que se va a resolver, que tener la certeza y todo. ¿Qué es la certeza? Que las reglas fijadas para una elección no se pueden cambiar en la marcha. Es decir, que todos los actores, toda la población y toda la ciudadanía ya saben cuáles van a ser las reglas. Por ejemplo, todos acá cuando sabemos y cuando se emita el decreto de convocatoria es que vamos a elegir presidente, vicepresidente, diputados, alcaldes y las corporaciones municipales y los diputados y diputadas al Parlamento Centroamericano. Okay. Ahí estamos, sabemos que vamos a elegir. El principio de certeza implica de que no se puede variar y que después se diga, ¿no? Ya no se van a elegir diputados, ¿no? Ya no se van a elegir corporaciones municipales. ¿Saben qué? Ya no van a participar comités cívicos electorales. ¿Saben qué? Ya los partidos políticos ya no van a participar, que estos ya solo se va a dar una papeleta. O sea, como que se cambiaran las reglas en la marcha. Afortunadamente nuestra legislación está blindada con eso, y es claro de que las condiciones de una elección son conforme al decreto de convocatoria y sobre todo a los parámetros muy claros que establece la ley. Por eso es que, ya van a ver más adelante, es importante los tiempos dentro del proceso electoral, desde la inscripción de candidatos, los plazos para la inscripción de organizaciones políticas, partidos políticos, el tema de la campaña electoral, el procedimiento, todo eso, la ley marca plazos y procedimientos muy claros por el principio de la certeza. Ahora, la igualdad. La igualdad en materia electoral lo que pregona es que la autoridad electoral no puede conceder privilegios o desventajas a determinado grupo o a determinada organización. Ahora, ¿por qué? Porque esto podría afectar la igualdad de condiciones en los partidos. Acá hay que tener un poquito de cuidado con el abordaje de la igualdad, y sobre todo con el tema de la igualdad formal y la igualdad material. Hay que tener siempre mucho cuidado de no reducir el aspecto de la igualdad solo a un aspecto formal, porque caemos en un error de poder excluir o no tomar en cuenta a diferentes grupos de situación de vulneración. Acá la igualdad lo que hace es que los partidos y los candidatos que participan van a participar en igualdad de condiciones, iguales reglas de financiamiento electoral y también iguales reglas en el tema de la distribución de las pautas en los medios de comunicación para hacer el tema de la propaganda. Ustedes van a ver más adelante el tema de cómo el tribunal hace su plan de medios y esa distribución igualitaria entre todos los contendientes. ¿Por qué? Porque como pasaba anteriormente la reforma, el que tenía más dinero pagaba más pauta y el que no, pues desgraciadamente no era muy conocido. ¿Qué impactaba eso? De que se mermaba a los proyectos o a las organizaciones políticas que pudieran y no tuvieran con la capacidad de decir el dinero, los recursos era el factor diferenciador. Con esta reforma de 2016 se evitó eso. Es decir, todos hijos o todos enteros. Prácticamente palabras coloquiales. Y ustedes ven que esto también lo aborda. Es interesante el caso Capriles contra Venezuela, que es donde aborda el tema del proceso electoral y las garantías que tiene que haber. Y si ustedes ven, uno de las obligaciones que tienen los estados a la luz del artículo 13
es poder difundir y acceder a información pública. Y es por eso que esto puede ser también una justificación respecto a la obligación de los estados, sobre todo el Estado de Guatemala, de impulsar acciones afirmativas o acciones positivas destinadas a garantizar ese acceso igualitario, sobre todo a los recursos para los medios de comunicación. Entonces, ya cuando ustedes vean todo el tema con la unidad de medios, con Pablo van a entender mucho cómo se hace eso desde una perspectiva de garantizar esa igualdad entre todos los contendientes. Y la otra igualdad hay un artículo que está ahí escondidito, pero es muy poderoso, el artículo 15 bis de la participación política. Si ustedes ven ese artículo 15 bis, hace alusión de que el tribunal promoverá la participación política. Cuando hablamos de la participación política, ahí es interesante que la forma de fomentar la participación exige acciones afirmativas respecto, por ejemplo, a cómo hacer que aumente la participación, por ejemplo, de las mujeres, de los pueblos indígenas, de las personas con discapacidad, el tema de la diversidad y todo este tipo de grupos en situación de vulnerabilidad. Por eso, y si ustedes quieren profundizar sobre el tema de la igualdad, la participación política de mujeres, pueden leer la observación general número 40 del Comité de la CEDAW, de la Convención de Naciones Unidas para prevenir y erradicar la discriminación contra las mujeres. El Comité CEDAW, la observación 40, donde incentiva a los estados a promover la participación. Aquí cada estado tiene que ser hábil en cómo lo va a lograr. Algunos, como México, han implementado las cuotas, otros han implementado otros mecanismos, pero eso ya depende de cada estado dentro de margen de apreciación nacional, diría el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ahora, la imparcialidad. Con el tema de la imparcialidad es que la autoridad electoral, y no solo la autoridad electoral, sino que los órganos también electorales están abiertos de resolver cualquier situación, tiene que ser imparciales, es decir, apegarse a los hechos, a la evidencia y a la ley, nada más, de la legislación. Es decir, jamás tienen que poner un interés personal o intereses sectarios, sino que simple y sencillamente tienen que atender a lo que a principios muy generales, temas electorales, temas democráticos, temas constitucionales y a lo que menciona la materia específica. Ahora, todos estos principios de autonomía, imparcialidad, imagínense que son como ritos que van a desembocar en el principio de la independencia del centro. Me voy a corregir, se los voy a corregir. Ahora, la independencia. El Tribunal Supremo Electoral y las juntas electorales son independientes. Les asiste la independencia en el tema de sus decisiones. La independencia prácticamente quiere decir que no están supeditados y deben ser objetos de presiones. Y acá, como yo les dije en la primera sesión, que hiciéramos un match o un vínculo con el tema de la garantía de la independencia judicial a la luz del 203 constitucional, pero sobre todo del 8 de la Convención Americana. La independencia judicial, según los estándares interamericanos de protección de derechos humanos, menciona que tiene que ser abordada desde una perspectiva dual, una dimensión objetiva y una dimensión subjetiva. La dimensión objetiva de la independencia judicial lo que hace alusión es que el aparato estatal o el diseño de tal forma tiene que ser diseñado y evitar que se merme o que se pueda afectar la independencia del juez. ¿Qué vamos a hacer? De afectar y mermar la independencia de la autoridad electoral. Y la dimensión subjetiva está enfocada en la protección de la persona. Ahora, cuando nosotros queremos que la dimensión subjetiva es cómo evitar que la persona ya de su existencia física no sea objeto de presiones, intimidaciones, criminalización y todo, y que pueda desarrollar sus actividades de manera normal. Ahora, si nosotros miramos, eso originalmente cuando se promulgó la convención, el 8 estaba pensado más o más que todo para jueces dentro de la lógica tradicional del Poder Judicial o del organismo judicial en el caso de Guatemala, pero el carácter evolutivo del derecho internacional de los derechos humanos
ha hecho y ha entendido la Corte también, la Corte Interamericana, tomando en cuenta la Declaración Americana, Interamericana, que la Convención Americana, que la independencia judicial es un pilar importante para el Estado de Derecho y para la democracia. Y es por eso que, si ustedes ven, primero, tanto la Corte de Constitucionalidad desde 1994 deviene que la independencia impone una obligación al Estado de garantizar la imparcialidad en los procesos electorales. Y también que este caso es interesante, que es el caso Aguillón contra Ecuador. Este les pongo en contexto, esto pasó en Ecuador, fue por 2003 el caso, los hechos, donde hubo golpe de Estado, destituyeron a magistrados de la Corte Suprema y también a un magistrado del Tribunal Supremo Electoral de Ecuador. La cuestión es que el caso llegó ante la Corte y en 2023 se emitió la sentencia. Y lo que reconoce es que la garantía de la independencia judicial de los tribunales electorales le es aplicable, le es extensiva. ¿Por qué? Porque un tribunal electoral es fundamental para todo sistema democrático. Si no hay una autoridad electoral independiente o un Estado no le garantiza esa independencia electoral, lo que va a pasar es que se va a poner en tela de dudas la legitimidad de las autoridades electas y se va a afectar y se va a dañar enormemente ese derecho de las personas de expresar su voluntad en elecciones libres, transparentes y justas. Es decir, que no hay legitimidad, y esto al final, al atentar contra la democracia, implica una inobservancia de las obligaciones que tienen los Estados respecto a la democracia, y si se viola o si hay una disminución o una afectación a la democracia, también conlleva a una afectación a derechos humanos. Por eso es que es muy importante que los tribunales electorales les asiste también esa protección de la independencia judicial. Y si ustedes quieren ver una fundamentación, pueden revisar el 124 de la ley electoral si quieren ser un poquito más, pero un fundamento más, porque hace mención de algunas prerrogativas e inmunidades de los magistrados de la Corte Suprema. Y esas prerrogativas es el tema de la independencia judicial. Pero hacer un ejercicio interesante de interpretación en base a la ley y un control de convencionalidad, pues es factible y es viable que se les proteja, e incluso hasta puede haber protección reforzada en contextos en que exista una amenaza hacia la independencia judicial de la autoridad electoral. Ahora, vamos con el tema de la objetividad. Prácticamente la objetividad lo que menciona es que se tiene que resolver atendiendo a los hechos y la seguridad jurídica. La seguridad jurídica es similar a la certeza, y lo que se menciona es relaciones. Entonces lo que quieren ver acá es seguridad y certeza, es prácticamente lo mismo. Necesitamos reglas claras del proceso electoral. ¿Qué vamos a elegir? ¿Cómo lo vamos a elegir? ¿Cuál es el mecanismo? Todos sabemos cómo va a ser. Y no van a haber variaciones en el camino. No va a ser que un día antes de la elección diga, bueno, tales departamentos no votan, punto y final. No. Afortunadamente Guatemala pues tiene una legislación sólida en ese aspecto, y estos principios están sólidamente garantizados. Y acabamos con el tema de la integridad electoral. Acá lo que se quiere hacer con el tema de la integridad electoral es como que el principio macro del proceso electoral, porque lo que se busca es que se impone la obligación a los estados, incluyendo las autoridades electorales, de que las elecciones se realicen de tal forma que se respeten las reglas claras, se respeten principios democráticos y sobre todo se protejan los derechos de las personas que van a participar o van a elegir. Ustedes acá de este tema de la integridad electoral, ustedes van a ver que el caso Capriles contra Venezuela es un caso interesante,
porque en este caso ya la Corte entró a analizar propiamente el sistema electoral y la serie de obligaciones de los estados respecto a la garantía de derechos políticos a través de sus sistemas electorales. Tiene que haber transparencia a lo largo del proceso electoral, es decir, que ustedes, la ciudadanía, la población, sepan lo que se está haciendo, porque al final es parte de la rendición de cuentas, y también esto la oportunidad para que quienes compitan por un cargo público, es decir, igualdad de oportunidades. Esto es muy de la mano con el 136, 135 y 136 de la Constitución, pero también con el 23 de la Convención Americana. Es decir, que todas las personas tienen derecho a participar y que, claro, van a haber requisitos que pueden limitar la participación, por ejemplo, atendiendo a la edad o algo, pero tienen que ser criterios objetivos y generales. O sea, no puedo imponerle un régimen limitante a una persona solo por ser esa persona, sino que las reglas son claras. Entonces, si ustedes revisan la ley es clara sobre los requisitos que tiene que cumplir una persona para poder participar. Ahora, el otro es evitar el uso abusivo del aparato del Estado a favor de un candidato. Está acá, y es principio porque en el caso de Capriles pasó que, digamos, toda la tarea institucional, todo el aparato político de Venezuela en ese momento apoyó a determinado candidato en detrimento del competidor o los competidores que eran de Capriles. Pero la ley es aplicable. Y la ley electoral también impone esas obligaciones de que ya no se puede utilizar el Estado para beneficiar o perjudicar a algún candidato. Y nuevamente vemos la imparcialidad, la independencia y transparencia de los organismos. Ahora, parte de los logros o las grandes conquistas que se tuvo con la Constitución actual y nuestra ley electoral es el tema del pluralismo político. Vimos en las constituciones del 56 y el 65, digamos, para esa época contrainsurgente que vivía Guatemala y ese clima de represión y violación a derechos humanos, que la participación con la organización de partidos políticos estaba limitada, es decir, solo determinados partidos podían participar. Sin embargo, eso también fue parte de la discusión que se tuvo con la Asamblea Nacional Constituyente, es que se garantiza la libre formación, es decir, que tiene que haber cualquier partido que se pueda organizar siempre y cuando cumpla con las reglas, no importando la ideología que pueda progresar, porque se está buscando esa máxima participación posible, que es otro principio electoral. Claro, hay algunas limitaciones, por ejemplo, y ustedes lo pueden discutir en espacios académicos, sobre el tema de partidos que puedan promover el discurso de odio o todo este tema que ya son reglas del jus cogens que son imperativas. Ahora, ya acá la Corte de Constitucionalidad ya desde 2014 determinó de que es un pilar fundamental de nuestro sistema democrático. Por eso es que ven que el Tribunal Supremo Electoral, cuando se va a inscribir un partido político, realmente no pregunta ni ideología y no condiciona la inscripción al tipo de ideología que tiene, sino simplemente cumpla con los requisitos. Nada más. Ya que sea la gente, el votante, quien decida qué proyecto político o qué discurso lo convence y cuál no. Ya esos son espacios que se discuten dentro del concierto democrático para legitimar la decisión. Es lo que les decía, el principio de impedimento de falseamiento de la voluntad popular. ¿Esto qué significa? Que la voluntad expresada en las urnas, es decir, los resultados electorales, tienen que ser respetados. Si la gente decidió votar por A, se tiene que respetar esa voluntad y punto y final. Ahí acá. La población decidió, y si no les parece, esperen a la siguiente elección para que su proyecto político pueda ganar una elección. Pero ¿qué puede hacer? El tribunal no puede venir a falsear la voluntad popular. Durante más de 40 años el tribunal ha sido celoso en la defensa de cómo defender y garantizar el resultado de la elección. Y prueba de ello es que los principales guardianes de los resultados electorales son los ciudadanos, que participan en las mesas y en las juntas electorales de votos, en las
juntas electorales municipales, las juntas electorales departamentales y también los fiscales de los partidos. Y si lo quieren ver, también pueden agregar otros actores que inciden positivamente en la defensa y respeto del resultado electoral, como son los observadores electorales, nacionales e internacionales. Que los observadores electorales, en una sentencia de este año de la Corte Interamericana, que es el caso Chavarría Morales y otros versus Nicaragua, los catalogan como defensores de derechos humanos. Entonces, si ustedes quieren ver qué es un defensor de derechos humanos, pueden leer este caso Chavarría Morales o el caso defensor de derechos humanos contra Guatemala. Pero ya ven la importancia que tiene. Entonces, Guatemala sí tiene mecanismos y Guatemala garantiza plenamente la voluntad popular expresada en el sur. ¿Por qué? Porque es el mismo ciudadano quien cuenta los votos y quien certifica los resultados. Nadie más. Acá no se mete ningún otro poder, ningún otro organismo. Son las juntas, por eso es tan importante esto de las juntas y tan importante defenderlas, porque son el corazón del día de elección, porque ahí descansa la defensa del resultado electoral. Ahora, acá, como pueden ver, cuando les toque la pregunta en el cuestionario, posiblemente, y les pregunten cuándo inicia el proceso electoral, pues ustedes van a decir como una convocatoria de elecciones hechas por el tribunal. Estamos hablando ahorita, me queda la duda, por qué entonces el Ministerio Público se metió a buscar donde no debe, pues la certeza del evento electoral está en las juntas municipales y departamentales, que solo trasladan información, porque pues ya aquí no se está dando información, y es la que ellos tenían. Como que rompimos ese esquema, ¿va? Sí. Lastimosamente, ¿va? Sí, de hecho, lo que pasó en 2023, que yo soy muy convencido de la democracia, creo mucho en la democracia, y lo que pasó en 2023 es algo que, de tener memoria histórica, es nunca repetir eso, jamás se tiene que repetir eso, que en los 40 años, no más de 40 años, en todas las elecciones del 85 nunca había pasado. Sí se afectó, se atacó gravemente a la autoridad electoral, se criminalizó, y que esperemos que también fue parte gracias a la movilización ciudadana. Hay que reconocer la movilización ciudadana, la protesta social y la participación sobre todo de los pueblos indígenas que lideraron los movimientos. Entonces es de evitar y tener la conciencia, es que la democracia muchas veces no es solo que tenemos constitución, que tenemos una libertad, que tenemos derechos, no, sino que la convicción demócrata que podemos tener en defender la democracia cuando se afecta. Porque desgraciadamente en este tipo de casos, esas erosiones o afectaciones se traducen en muchos años que puede estar un país recuperarse. Entonces, el tribunal está trabajando nuevamente para seguir garantizando elecciones libres, justas y transparentes, que ustedes puedan ir a votar tranquilamente, y que esperamos, que estamos confiados en que todas las demás instituciones van a continuar con esa mística democrática que ha seguido siempre, que sea la fiesta electoral y que es lo que pasó en 2023 nunca se repite, y que para la memoria histórica de que nunca prohibido olvidar de Guatemala nunca más. Si yo veía ahí una administración de la función de pedazos funcionarios, aún ya se iban y seguían necios de que, y siguen necios, solo que ahorita ya se calmó, de que se revisara lo que había sido fraude. Usted la pregunta al millón que si hubo fraude de quién ganó, uno. Y dos, usted siempre dijo que iba fraude. Y no es posible, ¿verdad? Sí, imposible que haya fraude, porque son los ciudadanos. Como yo analizo el proceso, sí, no sí, debe haber. No, imposible que haya fraude. Casi 100.000 personas se tienen que estar de acuerdo que el resultado, y lo han demostrado, porque se tiene observación electoral internacional, es que no hubo y nunca había. Desde el 85 el tribunal ha garantizado la elección. Y lamentablemente, y este tema, solo como paréntesis, es que esa narrativa de ataque a la autoridad electoral no es solo Guatemala. Se está viendo en todo el continente ese fenómeno de atacar y de llamar a la legitimidad de la autoridad. Vean el caso, por ejemplo, de Colombia, donde se cuestiona al resultado, pasó en Costa Rica, pasó en Chile también, y entonces, como ven, que
y pasó en Honduras también. Entonces, no son los sistemas sí funcionan y los sistemas sí garantizan los resultados electorales. El problema es, como decía Gramsci, es un tema de discurso y de narrativa. Entonces, es en ese discurso donde quieren envenenadamente la gente decir que aquí hay fraude y que en toda América Latina. A tener autoridades electorales independientes ha costado sangre. Y ha llevado más de 50 años estar construyendo sistemas democráticos. En el electoral, Guatemala puede decir que tiene un sistema sólido y confiable. Y lo que mejor tenemos es porque son los mismos ciudadanos quienes cuentan y verifican los resultados. No nadie más. Entonces, por eso confiamos en sus pares siempre. Ahora, acá decía, ¿por qué? Como buena, es como cuando miramos introducción, teoría del proceso y decimos que es un procedimiento, un proceso, un conjunto de pasos concatenados y ordenados. El proceso electoral es como que fuera una lección de teoría del proceso y que son 3 fases que las van a ver más adelante. La primera fase es la postulación e inscripción de candidatos, es decir, durante ese lapso es que se van a presentar los expedientes de las personas que quieran postularse a un cargo de elección popular y es donde ustedes posiblemente van a conocer muchos amparos. Durante esa época no pueden hacer campaña electoral porque la campaña electoral está reservada para la segunda fase, que es el tema de que en esta fase ya están inscritos todos los candidatos que no se pueden inscribir además y está destinado a que los candidatos, los partidos puedan hacer campaña electoral. Ya van a ver ustedes los anuncios en redes, en medios de comunicación. De hecho, con el primer tema, lo que mencionaron, el partido oficial de la anterior elección, sí fue muy reportado por medios de comunicación, pero al final hay que recordar que el Estado, hay otros organismos también de control, como es tema Ministerio Público, Contraloría General de Cuentas, y todos los aparatos también tienen que funcionar en evitar. O sea, más allá, muchas veces este tema a veces excedía en el campo de competencias del Tribunal Supremo Electoral, porque no teníamos una labor investigativa como tiene el Ministerio Público y tampoco de verificación de los gastos públicos como tiene la Contraloría, por ejemplo. Entonces, al final, este problema que usted está mencionando es un tema también estructural del Estado. ¿Cómo fortalecer todo el tema institucional de los órganos de control, los extraorganismos, para poder verificar eso? Y con la segunda pregunta, cuando vean, con Pablo, van a ver ese tema específico, esa pregunta va a ser un buen punto de debate, porque es, con todo el tema de redes sociales y todo, cómo se viene interpretando o aplicando eso. Pero eso lo vamos a ver más adelante, para poder que ustedes tengan ese espacio de discusión plenamente sobre el tema de las campañas electorales, el proselitismo y el fenómeno de la campaña principal. Pero eso lo van a ver más adelante, por eso no le doy la respuesta. Y la tercera es la realización de las elecciones, cómputo y calificación de los votos emitidos, que este día de esto es prácticamente la elección, es el día de elección. Aquí en verdad todas las personas ya votamos en algún momento y es prácticamente que ustedes ven desde el viernes a mediodía que los últimos anuncios que escuchamos en los medios ya se subió la venta del alcohol y comienza toda la actividad del tema de la elección, el voto, el cómputo, el escrutinio y también el tema de las audiencias de la elección. Entonces, con
todo esto, hay una duda que puede salir, que puede surgir. Se la dejo en el tintero. Con el voto, hay tipos de mayorías, la mayoría absoluta, que es para elegir al presidente y vicepresidente. Esta es la mayoría absoluta de los votos, mayoría simples para elección de alcaldes y síndicos, y el sistema proporcional de minorías, que es el tema del Congreso, el tema de los consejos municipales y el Parlamento. Hay un tema ahí con del voto nulo, que puede entrar, pero es para que ustedes tengan siempre esa curiosidad de seguir comentando. Para que les hayan leído, por ejemplo, el ensayo de la lucidez de Saramago, no va a pasar eso. O no va a pasar lo de Lope de Vega del cuento de Juna, que hay un acuerdo que nadie va a decir qué es, pero sí se contempló la posibilidad de que el voto nulo adquiriese cierta mayoría, la mitad más uno, en comparación con los votos válidamente emitidos, se podía repetir la elección. Eso fue por un reclamo ciudadano del tema de la revocatoria de mandato, que ya hay países que lo contemplan, como yo creo que es México, si no estoy mal, pero al final esta revocatoria de mandatos a veces es propio de los sistemas parlamentarios y no tanto los sistemas presidencialistas. Entonces, pues metí el verdadero error que no les dejé mi correo porque tenía alguna duda, pero en la presentación que le van a subir amablemente Mercedes del Instituto Electoral, les voy a dejar mi correo. Si ustedes tienen alguna duda, algún material que necesiten, justo saben. A mí me encanta la academia y me encanta compartir todo el conocimiento. Entonces, lo digo como una excelente profesional. Sí, voy a dejar en compañía de la licenciada Señorita Bernadette Herrera Juárez, quien nos va a hablar sobre la postulación y inscripción a candidatos. Y les voy a comentar un poquito respecto de ella. Es licenciada en Ciencias Políticas y Sociales, abogada local, egresada de la Universidad Rafael Alcina. Tiene un diplomado en Justicia Electoral impartido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, el Tribunal Supremo Electoral y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de San Carlos de Guatemala. También cuenta con un diplomado en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario impartidos por la Escuela de Derechos Humanos y Derechos Internacionales Humanitarios del Ministerio de la Defensa de Guatemala, curso de formación para la Constitucional para el Tribunal Supremo Electoral impartido por el Instituto de Justicia Constitucional de la Corte de Constitucionalidad, capacitaciones sobre democracia, elecciones e inteligencia artificial, impartido por el Instituto Nacional Electoral INE de México. Dentro de su experiencia laboral podemos resaltar que participó como docente en el curso de especialización y diplomados en Derecho Electoral impartidos por el Tribunal Supremo Electoral, avalado por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ha realizado aportes académicos como panelista en el foro Participación Electoral y Política de las Mujeres Guatemaltecas, formó parte del panel de jueces de la primera edición del MUT Electoral 2025 y ha sido conferencista en diplomado Participación Política de las Mujeres. Participó como docente en la capacitación Requisitos de inscripción para candidatos a elección popular, todos impartidos por el Tribunal Supremo Electoral. Quiero por favor que le demos una cordial bienvenida a la licenciada Deyanira Herrera y un aplauso por favor. Gracias por esta presentación. Antes de iniciar el tema que me asignaron, que es la postulación e inscripción de candidatos, quiero hacer una breve reseña de cómo se llega a esa postulación e inscripción de candidatos. Empezando por la organización partidaria, podemos ver la estructura organizativa de los partidos políticos. Los partidos políticos, dentro de su estructura organizativa, cuentan con órganos municipales, órganos departamentales y órganos nacionales. Se los digo en este orden, no es como el que está en la diapositiva, porque para llegar a un órgano nacional el partido político debe empezar por sus órganos municipales. ¿Qué incluye el órgano municipal? Una asamblea municipal y comité ejecutivo municipal. ¿Qué incluye el órgano departamental?
un comité ejecutivo departamental y una asamblea departamental, para concluir en esta pirámide por órganos nacionales, que es la Asamblea Nacional, el Comité Ejecutivo Nacional, un órgano de fiscalización financiera y el Tribunal de Honor. Hay partidos que eligen en sus asambleas nacionales otro órgano, que es el Consejo Político. Ese órgano no está establecido en la ley electoral y de partidos políticos, sin embargo, no se les veda el derecho a que ellos elijan ese órgano del Consejo Político, mas no se inscribe en el Departamento de Organizaciones Políticas. Como dije anteriormente, hay 3 tipos de asambleas, que es la asamblea municipal, establecida en el artículo 45 de la ley electoral y de partidos políticos, la asamblea departamental, establecida en el artículo 35, y la asamblea nacional, establecida en el artículo 25. Clases de asambleas. Hay asambleas municipales ordinarias y asambleas municipales extraordinarias, y de misma cuenta en asambleas departamentales y asamblea nacional. Asambleas ordinarias. ¿Qué se puede elegir en una asamblea ordinaria municipal? Se elige el comité ejecutivo municipal, que debe de estar integrado por un mínimo de 9 miembros titulares y un máximo de 13, y 3 suplentes. Puede también elegirse la elección de delegados para asamblea departamental y la elección de 2 delegados titulares y 2 suplentes para la asamblea nacional. De misma cuenta, en la asamblea departamental se elige un comité ejecutivo departamental integrado por un mínimo de 9 y un máximo de 13 miembros titulares y 3 suplentes. En esta asamblea, como se pueden dar cuenta, acá ya no hay una elección de delegados para asamblea departamental ni nacional, porque esta se elige en la asamblea municipal. Para concluir con una asamblea nacional, que se elige al comité ejecutivo nacional integrado por un mínimo de 15 miembros titulares y un máximo de 21 y 3 suplentes como mínimo. También se elige el Tribunal de Honor, que es la discreción de cómo lo estipulan en sus estatutos cada partido político la integración del Tribunal de Honor y del órgano de fiscalización financiera. Ellos estipulan en sus estatutos con cuántos miembros titulares van a estar integrados estos 2 órganos, cuántos miembros suplentes, si tienen que llenar algún requisito. Por ejemplo, en el Tribunal de Honor hay partidos políticos que establecen que el presidente del Tribunal de Honor de su partido político tiene que ser abogado y notario. En el órgano de fiscalización financiera incluyen personas que sepan o sean graduadas de economía o auditores. Posteriormente, la organización partidaria a nivel nacional. Esto se establece en el artículo 49, que es lo que debe de cumplir todo partido político para tener vigencia. La organización municipal con un mínimo de 40 afiliados y vecinos de cada municipio. La organización departamental con un mínimo de 4 municipios de ese departamento, para concluir con una organización nacional que es de mínimo 50 municipios y 12 departamentos. Para que un partido político pueda tener organización partidaria vigente, como le denominamos nosotros en el Departamento de Organizaciones Políticas, debe de contar con 50 municipios como mínimo y 12 departamentos. Y todos tienen que tener un comité ejecutivo vigente. Ahora, en las asambleas extraordinarias municipales. ¿Por qué hice este recuento y esta presentación previo a los requisitos de inscripción de candidatos? Porque es acá donde nace la postulación de un candidato. Recordemos que en nuestra ley electoral de partidos políticos, un ciudadano no puede llegar al Departamento de Organizaciones Políticas o a una delegación departamental a decir: yo ciudadano me quiero inscribir, quiero participar como candidato a alcalde, candidato a miembro de corporación municipal, o aquí en la ciudad capital, que llegue un ciudadano a solicitar a través de un memorial su inscripción para un cargo de elección popular, sea diputado o sea para presidente o vicepresidente. Todos los candidatos tienen que ser postulados a través de un partido político y un comité cívico electoral, si es exclusivamente para una corporación municipal. Retomando el tema, es en una asamblea extraordinaria municipal donde generalmente se postulan a los candidatos. ¿Qué se va a ver en una asamblea extraordinaria municipal? Elegir miembros de comité ejecutivo departamental para completar un periodo. El periodo que duran los miembros de los comités ejecutivos es de 3 años.
pero si en el transcurso de los meses o de los años, previo a la vigencia de los 3 años que debe de tener el Comité Ejecutivo Municipal, se le desintegra su comité, pueden en una asamblea municipal extraordinaria elegir a estas personas que van a únicamente completar el periodo que hace falta para cumplir los 3 años. Entonces, elegir miembros del Comité Ejecutivo Departamental para completar periodo por cargos vacantes y no contar con suplentes y así cumplir con lo que establece el artículo 38. Y elegir candidatos a cargo de elección popular, que es donde generalmente realizan los partidos políticos su postulación de candidatos a través de asambleas extraordinarias municipales, que en este caso va a ser para postular a la corporación municipal. Asamblea extraordinaria departamental, será el mismo caso. Si necesitan completar el periodo del Comité Ejecutivo Departamental, lo realizan a través de una asamblea extraordinaria departamental y elegir candidatos a cargo de elección popular. Entendamos que en la departamental es la postulación para los diputados distritales. Esto es como el preámbulo de lo que se debe de llenar para requisitos de inscripción de candidatos. Les hice esta remembranza para no entrar de lleno a los requisitos de inscripción de candidatos, para que tengan ustedes esa noción de cómo y a través de qué órganos se deben de postular los candidatos a elección popular. Como le indicó Ronnie anteriormente, recordemos que el artículo 196 de la Ley Electoral de Partidos Políticos establece las 3 fases del proceso electoral. Le compete la primera fase al Departamento de Organizaciones Políticas, que es la de inscribir candidatos a elección popular. Pero mucho ojo con esto, porque al indicar que al Departamento de Organizaciones Políticas le compete inscribir candidatos, no es que nosotros como departamento emana una resolución donde damos una inscripción de un candidato. Estas resoluciones emanan del director general del Registro de Ciudadanos, quien ordena la inscripción de un candidato, de los delegados departamentales al resolver una inscripción de candidatos a corporación municipal de sus municipios, y los subdelegados municipales, que la única solicitud que ellos conocen y resuelven son la de corporación municipal a través de un comité cívico electoral. Plazo para la inscripción de candidatos. El plazo para la inscripción de candidatos, tanto para los partidos políticos como para los comités cívicos electorales, y resalto lo de comités cívicos electorales porque en la ley, en un artículo, establece un plazo para los comités cívicos electorales, pero a raíz de la reforma del 2016 y establecer las fases del proceso electoral, todos los candidatos se tienen que unificar en la primera fase del artículo 196. Comienza un día después de la convocatoria de elecciones, que este año, que va a ser el 22 de enero del 2027 y termina un día después del inicio de la segunda fase. Cuando indicamos comienza un día después de la convocatoria de elecciones, es el día 22 de enero del 2027, se va a dar lectura al decreto de convocatoria. Ese día, a las 12 de la noche, que sería para amanecer el 23, los candidatos ya están en la puerta del inmueble donde se va a ubicar la inscripción de candidatos para poder ser los primeros, es decir, a las 0 horas, 1 minuto del día 23 de enero, para ser los primeros en presentar su papelería. Tienen la idea que si son los primeros en presentar su papelería, ellos van a tener, por ende, los primeros inscritos y van a tener ellos, de conformidad con el reglamento, poder elegir el lugar en la papeleta. Pero recordemos que acá se aplica primero el tiempo, no va a ser primero el derecho, porque pueden ingresar su papelería, pero si hay algún previo que resolver o alguna anomalía que tengan ellos que subsanar, puede ser que el segundo o el tercero de la papelería no tenga ninguna inconsistencia y sea el primero en inscribirse. Pero a ellos les gusta ir a acampar, como decimos nosotros, 2 o 3 semanas o hasta 1 mes antes para ir a guardar el lugar y ser los primeros en presentar su papelería.
Fechas probables para la primera fase. Digo probables por el cierre, porque el 23 de enero sí ya es seguro, por decirlo así, que es la fecha donde se va a iniciar la inscripción de candidatos, porque esto se basa que el 22 de enero de este año 2026 se cerró el cambio de residencia electoral, que es un año antes de la convocatoria, es decir, que el pleno anterior al decidir que este año el cierre de la residencia electoral fuera el 22 de enero, es por ende que el 22 de enero del 2027 se le va a dar lectura al decreto de convocatoria. Entonces, la primera fase podríamos resumir que desde el 23 de enero al 28 de marzo quedaría tentativa si es un día más o un día menos para tener un total de 65 días hábiles, como indicó Ronnie, dentro del proceso electoral todos los días y horas son hábiles para poder recibir, tramitar, revisar todos los expedientes de inscripción de candidatos. El día de cierre de inscripción de candidatos se recibirá expedientes hasta las 24 horas. Es el mismo procedimiento de cuando se reciben de ingresar expedientes. También acá, el 28 de enero, si es la fecha que el pleno magistrado va a elegir como cierre de la primera fase, hasta las 12 de la noche del 28 de marzo pues, se reciben expedientes. Ahí podemos ver el fundamento legal de lo que está indicado. Postulación e inscripción de candidatos. El artículo 212 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos establece: los partidos políticos legalmente reconocidos podrán postular e inscribir candidatos para todos los cargos de elección popular. Recordemos a qué se refiere legalmente reconocidos: que un partido político esté vigente y cuente con una organización partidaria, que son 50 municipios como mínimo y 12 departamentos. Los comités cívicos electorales solo podrán hacerlo para los cargos de alcalde y corporación municipal. Ellos deben de presentarse los expedientes, como vamos a ver más adelante, en el municipio de su jurisdicción. Un mismo ciudadano solamente podrá ser postulado e inscrito para un cargo de elección popular en una sola circunscripción. Con el auxilio del Sistema Integral de Organizaciones Políticas, que tuvo vigencia a partir del año 2022, el sistema puede detectar que un candidato no pueda ser inscrito a candidato a diputado por el distrito de Zacapa y que quiera también postularse como candidato a diputado por el distrito de Alta Verapaz. Requisitos para inscripción de presidente y vicepresidente. Requisitos: guatemalteco de origen, estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, ser mayor de 40 años. Esto está establecido en el artículo 185 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Prohibiciones: creo que los aburriría si me pongo a leer cada literal de lo que establece el artículo 186 de la Constitución. Ya todos lo conocemos, son las prohibiciones que establece la Constitución para candidatos de presidente y vicepresidente. Diputados al Congreso de la República. Requisitos: ser guatemalteco de origen, estar en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, establecido también en la Constitución Política de la República en el artículo 162. De igual manera, en el 164 están las prohibiciones y compatibilidades que tienen que llenar los candidatos a diputados. Continúan las prohibiciones y compatibilidades. Ahora, corporación municipal. ¿Cuáles son los requisitos para corporación municipal? Que el ciudadano sea guatemalteco de origen y vecino inscrito en el distrito municipal, estar en el goce de sus derechos políticos, saber leer y escribir. Esto está establecido en el artículo 43 del Código Municipal. Acá tenemos una particularidad. El Código Municipal, si nos vamos solo a esta ley que nos rige, podemos decir a un candidato, aunque sea vecino del municipio, ya puede participar para corporación municipal. Acá están las prohibiciones para participar a la corporación municipal en el artículo 45 del Código Municipal, como lo mencioné. Acá es lo que les quería comentar. El artículo 206 de la Ley Electoral y de Partidos Políticos en su parte conducente establece: los ciudadanos pueden postularse a cargos de elección popular de forma exclusiva en las corporaciones municipales del municipio en el cual estén empadronados. Entonces, un candidato a corporación municipal no debe de llenar únicamente lo que establece el artículo
artículo 43 del Código Municipal, donde regula que tiene que ser vecino del municipio.